Y si fuera posible ser joven para siempre, pero con una condición, que un retrato, oculto en algún lugar, soportara todo el peso de nuestros pecados y del paso del tiempo. Bueno, pues esta es la potentísima premisa de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, la historia de un hombre que consigue una belleza eterna a costa de que su alma, pincelada a pincelada, se vaya pudriendo en un lienzo. Y todo, absolutamente todo, comienza con este deseo, un deseo que es casi una maldición, pronunciada justo frente a su propio retrato. En ese preciso instante, Dorian Gray elige la imagen por encima de la realidad, el artificio sobre la verdad, y con ello sella para siempre el destino de su alma. Pero es que el verdadero terror de esta historia podría no ser mágico en absoluto. El análisis que vamos a hacer aquí propone una lectura un poco diferente, no tanto una fantasía gótica, sino más bien un profundo estudio de caso psicológico, casi una radiografía de una mente que se niega, en rotundo, a aceptarse a sí misma. Vale, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a explorar la novela paso a paso, pero usando las herramientas de la psicología de Carl Jung para descifrar el código que Oscar Wilde parece que nos dejó escondido a plena vista. Y aquí viene la clave de todo este análisis, y es una idea bastante sorprendente, que Dorian, Lord Henry y Basil no son en realidad tres individuos distintos, sino que son las facetas fragmentadas de una sola y única psique. Y ojo, que esto no es una conjetura que nos sacamos de la manga, no. El propio Wilde nos dejó la pista definitiva. En esta cita, confiesa haber proyectado partes de sí mismo en cada uno de los personajes. Y con eso nos abre la puerta de par en par a un análisis junguiano perfecto. Si lo traducimos al lenguaje de Jung, el reparto psicológico quedaría así. Dorian es el ego, esa parte consciente que está obsesionada con su propia imagen. Lord Henry encarna la sombra, ese mentor negativo que le tienta constantemente. Y Basil, el artista, representa el sí mismo, esa especie de brújula moral que apunta siempre hacia un yo integrado, completo. Venga, vamos con la primera pieza del puzzle, la persona. Este es el concepto que usa Jung para referirse a la máscara social que todos llevamos puesta, la cara que le mostramos al mundo. A ver, una persona sana es una herramienta superútil, nos permite funcionar en sociedad. El problema de verdad surge cuando el ego se olvida de que solo es una máscara y se fusiona por completo con ella. Ahí es cuando empieza el peligro. En esta tabla se ve el contraste de una forma radical. Mientras que una persona sana es flexible, la de Dorian se convierte en una prisión. Se fusiona tanto con su imagen de eterna juventud que no permiten imperfecciones, ni cambios, ni mucho menos sombras. Y todo lo que no encaja en esa máscara perfecta es expulsado de forma violenta, directamente hacia el retrato. Y claro, el resultado es una fractura psicológica total. Por un lado tenemos la persona pública de Dorian, impecable, intocable, y por otro lado, oculto, está todo lo que esa máscara niega, la crueldad, la decadencia, toda la corrupción de su alma. ¿Pero qué es exactamente eso que Dorian expulsa con tanta violencia? Pues es el momento de hablar de la sombra, que no es otra cosa que el oscuro reverso de la persona. Jung nos dice que la sombra está hecha de todo aquello que no queremos reconocer en nosotros. Y muchas veces lo vemos más claro en los demás. Es eso que nos saca de quicio de otra gente, porque en realidad es un reflejo de lo que hemos reprimido en nuestro interior. ¿Es nuestro otro yo, por así decirlo, ese doble oscuro que todos tenemos? Ahí están nuestros impulsos, nuestras debilidades, todo lo que la sociedad y a veces nosotros mismos consideramos inaceptable. Y lo importante es que negarla no hace que desaparezca. El proceso de Dorian es un caso de libro, de verdad. Primero, proyecta su sombra fuera de sí, en el cuadro. Segundo, el cuadro empieza a funcionar como un espejo de su verdad interior. Cuando es cruel con alguien, ¡zas!, aparece una línea de crueldad en el retrato. Y tercero, como toda esa energía psíquica reprimida no se libera, se va acumulando y se magnifica, haciendo que el retrato se vuelva cada vez más y más monstruoso. Y en medio de todo esto tenemos al ego de Dorian, que está atrapado entre su persona y su sombra, e influenciado por dos figuras totalmente opuestas, dos mentores que están literalmente luchando por su alma, Basil Hallward y Lord Henry Wotton. Este contraste define a la perfección la lucha interna de Dorian. Basil representa la voz del sí mismo, le ve en su totalidad y le insiste para que integre su luz y su oscuridad. Lord Henry, en cambio, es el antimentor, es la voz seductora de la sombra que lo empuja a evadir cualquier responsabilidad y a vivir solo en la superficie, en lo estético. Y el punto de no retorno llega con este acto. Al asesinar a Basil, que era el único que le ofrecía un camino hacia la integración, Dorian no solo comete un crimen. Psicológicamente lo que está haciendo es destruir la parte de sí mismo que le conectaba con su alma, con cualquier posibilidad de redención. Es, en toda regla, un suicidio psíquico.
Bueno, pues todo esto nos lleva a la conclusión final. Desde el punto de vista de Jung, el viaje de Dorian no es una tragedia romántica, es el caso clínico de un proceso de maduración psicológica completamente fallido. La individuación, para que nos entendamos, es el proceso junguiano de convertirse en un ser completo, integrando todas las partes de la psique. Pero es que Dorian fracasa en todas y cada una de las etapas cruciales. En lugar de confrontar su sombra, la encierra. En lugar de integrar su lado emocional a través del amor por Sibyl, la destruye. Y en vez de aceptar la guía del mentor sabio, Basil lo asesina. Su ataque final al retrato es el ego intentando aniquilar la totalidad, y eso, inevitablemente, lleva al colapso. Ese final tan impactante de la novela, donde el retrato de repente rejuvenece y Dorian se convierte en el monstruo, pues tiene una explicación. Se llama enantiodromía, un concepto filosófico que Jung tomó de Heráclito. Básicamente significa que todo lo que se lleva a un extremo insostenible, al final acaba por convertirse en su contrario. La represión de Dorian fue tan absoluta que su psique se rompió e invirtió los polos. Y es aquí, justo en este punto, donde una novela de 1890 se vuelve, pues, aterradoramente profética. Porque el dilema de Dorian Gray es, en muchos sentidos, el dilema central de nuestra era digital. Vamos a pensarlo un momento. ¿Qué es un perfil de redes sociales sino una persona perfectamente curada? Una versión de nosotros sin arrugas, sin malos días, sin ningún defecto. Y mientras tanto, detrás de esa fachada, la sombra offline, la ansiedad, la soledad, el vacío, va acumulándose, igual que el retrato monstruoso en el ático de Dorian. Pero el análisis va más allá del comportamiento individual. El problema no es que haya gente narcisista, no. Es que hemos construido un sistema, una estructura, donde el algoritmo premia la actuación de la persona perfecta y castiga la vulnerabilidad y la autenticidad. Hemos creado un sistema que funciona a escala planetaria como un Lord Henry, susurrándonos a todos que la imagen, la apariencia, lo es todo. Y así, la novela de Wilde deja de ser la historia de un dandy del siglo XIX para convertirse de repente en nuestro propio espejo. Nos obliga a plantearnos una pregunta bastante incómoda. ¿Qué retrato estamos escondiendo cada uno de nosotros en un cuarto cerrado para poder mantener nuestra fachada impecable? Una pregunta que hoy es más relevante que nunca.